Es martes 2 de agosto del año del Señor 2022. El Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 14, versículo del 22 al 36. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región, le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. El Evangelio que acabamos de escuchar está muy bello y algunos detalles simplemente para nuestra meditación. Primera cosa, estamos inmediatamente después de la multiplicación. ¿Qué hace Jesús? La cortesía que tiene de despedir a la gente. Como un buen pastor. Despide a la gente, no se va simplemente sin decir adiós. Despide a la gente, los discípulos se van en la barca. ¿Y qué hace Jesús? Se va al monte a orar, al final de cuentas, ¿no? El monte, la montaña es, en el lenguaje bíblico, el lugar más cercano al cielo y la cercanía al Señor y a Dios. ¿Y qué hace Jesús? Se dedica a orar. No deja que la fama, como se dice, le llegue el humo a la cabeza, sino se pone en ese momento de entrega con el Señor, de diálogo profundo con Dios, que es la oración. Más que decir oraciones, es orar, es entrar en ese diálogo profundo con el Señor. Y mientras Jesús está orando, los discípulos están en la barca. Y el simbolismo es este. La barca es el símbolo de la iglesia, el mar es el símbolo de las fuerzas demoníacas, al final de cuentas, y Jesús no está. Y este evangelio se puede decir, la comunidad a la cual escribe Mateo, se siente que Jesús no está. Se sienten abatidos por los vientos del mundo en el que están viviendo, las persecuciones, los malos entendidos, los problemas que está pasando la pequeña comunidad cristiana, que eran poquitos los cristianos en aquel tiempo, y Jesús no se encuentra presente. Esa es la idea al final de cuentas. Como que, ¿dónde está Jesús? Y es Jesús que camina en medio de la tempestad, camina hacia la barca, hacia la iglesia. Ahora, los discípulos tienen miedo, ¿no? Bien interesante, gritos de terror. No solamente es miedo, gritos de terror al ver a Jesús que va pasando. Necesitamos los ojos de la fe para, ante las dificultades, no gritar, ¿no? Y escuchar las palabras de Jesús: tranquilízate, no temas, soy yo. Creo que ante los momentos difíciles, cuando todo está mal, cuando hay problemas de enfermedad, cuando nos sentimos mal, de alguna manera, estamos a escuchar esas palabras de Jesús: tranquilízate, no temas, soy yo. Es Jesús que va caminando contra nosotros, que va caminando con nosotros. Está allí protegiendo a su iglesia, protegiéndonos a cada uno de nosotros. Por otra parte está Pedro, que quiere asemejarse a Jesús, en diosa, ¿no? Y Pedro, al final de cuentas, un cierto reto: Señor, que camine como tú. Quiere asemejarse a Jesús y Jesús lo invita. Nosotros seríamos otros Cristos al final de cuentas. Dice San Pablo: ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Pero Pedro a lo mejor no tiene intenciones puras. Quiere ante los demás decir: yo también puedo caminar. Si Jesús puede, yo también puedo caminar. Pero
Pedro al final, es un hombre de poca fe, ¿no? Cuando empieza a sentir el viento, y es cierto, cuando queremos caminar hacia Jesús, ¿qué es lo que pasa? Pues caminamos hacia Él, pero cuando las dificultades, las críticas, los problemas, los sinsabores de la vida, ¿qué hacemos? Nos empezamos a hundir. Y ahí es donde, cuando tengamos, yo creo que ahí es una segunda frase, aparte de esa, escuchar a Jesús, tranquilízate, no temas, soy yo. Saber que cuando no podemos más, necesitamos gritarle al Señor como Pedro, sálvame Señor, sálvame Señor. Creo que necesitaremos decir esta, esta frase, sálvame Señor, cuando no hay solución. ¿Qué hace Jesús? Agarra a Pedro, lo sostiene, ciertamente que le da su regañada, hombre de poca fe. Y quizás así estamos nosotros, hombres de poca fe. Cuando tenemos dificultades, muchas veces decimos, Dios me castigó, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Y para qué esto? En vez de decir, Señor, sálvame. Al menos Pedro fue listo. En vez de hundirse, Señor, sálvame. Sabía que con sus propias fuerzas no podía. El último punto es la profesión de fe. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Es la profesión de la comunidad cristiana que siente la presencia de Jesús. Después de sentir su ausencia en medio de las dificultades, del viento que le es contrario, la comunidad cristiana dice, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y creo que hoy que es martes, que hay adoración al Santísimo, ven, aquí en San Leo tenemos el Santísimo expuesto solemnemente desde las 8:30 de la mañana a las 6:30 de la tarde. Ven a adorar a tu Señor, a decirle, Señor mío y Dios mío. Dios te bendiga, te muestre su rostro y te dé su paz. Ponle like a este video y compártelo con todos tus contactos. Dios te cuide.